¿Cómo estabas haciendo? ¿Para qué haces eso, mamá? Para pulir mi voz que no quiere salir, de repente no sale. Eso creo. Bueno, bienvenidos a Las Jackies. Estamos felices porque, ¿qué crees? Hay quien sí quiere escucharnos otra vez. ¿En serio? Sí, hubo gente que le gustó el podcast, entonces pues tenemos que hacer otro capítulo. Pues sí. Por lo menos otro. Bueno, empecemos con ¿No? otro. Empecemos con otro. Y la verdad que fue muy bonito porque piensa la gente que es importante platicar siempre con los papás. Que eso está faltando mucho, que a veces no se platica. Y encima, nosotras viviendo en Argentina, donde las palabras son distintas, luego platicas menos. Porque Claro. vas a la calle y dices, me da un aguacate, y te dicen, ¿cómo? ¿Cómo le dicen al aguacate acá? Palta. Eso. A ver, ahí te van las pruebas, ¿ok? ¿Cómo le dicen a la toronja? Pomelo. Muy bien. Oh. ¿Cómo le dicen al camote? Camembert, no tengo idea. No me acuerdo. Batata. Ay, la batata. Que no te gusta nada. No, nada. ¿No te gustan las verduras a ti, mamá? Ah, no, y menos crudas. Si me las cocinas, puede que me coma algunas. Bueno, la lechuga sí me gusta. Pueden creer, pero años sin comer lechuga mi madre. Años. Y ahora ya la disfruta porque... Yo creo que mi mamá me daba muchas verduras de chiquita y como tenía que comer todo lo que me daban, dije ya, tengo suficientes verduras para toda mi vida. Totalmente. Y además, yo ahí sí le quiero agradecer a mi tía madrina. Porque ella fue la que me metió a la ensalada. Sí. Es que la lechuga le pones jamón o le pones pollo o le pones lo que quieras o no le pones nada y le agregas cacahuates. Esa es una excelente forma. Aquí en Argentina les dicen cacahuetes. No es cierto. Sí es cierto. No es cierto. Sí es cierto. Chécalo, vas a ver que le dicen cacahuetes. ¿A los cacahuates? A los cacahuates le dicen cacahuetes. No es cierto. Pero claro que sí. Bueno, eso creo. Pero no. Sí. En algún lado le dicen cacahuetes. Le dicen maní. No, ¿aquí? Sí, le dicen maní, no le dicen cacahuate ni cacahuete. Pero cacahuete le dicen en algún lado. ¿Dónde? Si saben ustedes dónde, díganme, pero yo lo oí en algún lado. Ok, nos tienen que decir, nos tienen que ayudar, porque obviamente se va a escuchar en toda Latinoamérica este maravilloso podcast de las Jackies. Entonces, que nos ayuden, que nos escriban en los comentarios. No, estás en lo cierto, Jackie 1, Jackie 2, ¿no? Yo soy 1. Nunca, mi mamá es cero competidora de la vida. Mis hermanos y yo, de verdad, no tenemos el gen de competir, no, para nada. No, pero sanamente. Aprendimos con el tiempo que la competencia no tiene que ser para ganarle al otro, sino para mejorar uno. Para divertirse uno y hacer que el otro se enoje. Es lo máximo. Es lo máximo, porque tú estás feliz de la vida y le ganas al otro y el otro pone cara de... y tú, ay, no pasa nada. Eso sí. Bonito. Bueno, pero hay que competir sanamente siempre sin lastimar a nadie y siempre haciendo el mejor esfuerzo uno, que eso es lo que cuenta. Claro, no hacer trampas ni cosas de esas. Muy bien, la trampa no sirve. Pero lo que sí sirve es estar contigo, porque nos estabas contando una historia buenísima. ¿Saben qué? Hablando de la historia que llegamos a Egipto, ¿se acuerdan? En la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me voy a regresar tantito porque se me olvidaron unas anécdotas de mi padre allá en Tampico. Era un travieso marca, bueno, ¿qué puede ser? Acme, de lo más grande del mundo. Resulta que él cuando llegó, me imagino que pasó por muchos lugares y demás estudios, no supe cómo llegó a estar en la Shell, pero entró en la Shell, cayó bien y lo pusieron lo que les dijimos de Office Boy. De ahí empezó subiendo porque se llevaba y platicaba con la gente, aunque no se entendían, pero si se entendían, ya saben, ¿no? El inglés y el español. Y resulta que un día estaba, ya ven que en México tiembla. Sí, tiembla mucho. Sí, tristemente. Bueno, un día que empezó a temblar, el jefe de mi papá le dijo, por favor, tú y tu amigo o este otro cuate, suban a cuidarme la cava
de vinos para que no se vayan a caer, porque parece que va a haber un temblor muy fuerte. Es lo que están pronosticando. Y mi papá, yes sir, ¿no? Entonces se suben. Entendió la palabra vino, perfecto. Sí, ese sí sabía lo que era. Y subieron a la cava y al cuarto, al departamento, y estuvieron ahí toda la noche. El jefe regresó hasta el otro día. Estos cuates se despertaron y estaban, bueno, en la quinta, ¿qué les puedo decir? Y entonces les dice, mi papá le dice a su jefe, Chief, ni una gota se derramó de su vino. Y se tomaron casi todas las botellas de vino de la cava. No. El jefe estaba muerto de risa. Ah, bueno. Porque le caía muy bien mi papá, gracias a Dios, y por eso siguió en la compañía Shell. Pero era tremendo. Se tomó todos los vinos para cuidarlos, claro, qué mejor manera. No se iban a caer, así, no se iban a romper. No se iban a desperdiciar tampoco. Claro. Entonces, pero esa es una de ellas. Ay, otra era que en fin de semana mi papá le gustaba ir al Zócalo, como saben. Y tenía un carrito, pero le encantaba dar vueltas en el Zócalo y intentaba siempre dar vueltas en 2 llantas. Y parece que lo lograba de repente. Se sentía moto. Pero de ahí se iba al pub, al bar, lo que sea, y tomaba. Y todos los policías, porque Tampico era chiquito y más en ese tiempo, todos los policías ya conocían a Mr. Cooper. Mr. Cooper, Mr. Cooper. Y entonces cuando ya estaba que no daba una, lo llevaban hasta su casa, lo metían y lo metían a la camita para que estuviera bien, para que no le pasara nada. O sea, encima lo cuidaban. Lo cuidaban muchísimo, era tremendo mi padre. Pero siempre era del agrado de todo el mundo. Con todas las personas que él se metía o que conocía, todos acababan amando a Mr. Cooper. O sea, eran travesuras en donde en realidad no lastimaban ni afectaba a nadie. No, o sea, para eran nada, travesuras, para nada. juveniles. Claro, que con las que él se divertía más que nada. Y más, imagínense, está ya solo, no Claro. tiene papás, no tiene hermanos, no tenía nadie ahí con él. No tiene el idioma. Pues él hacía lo que le parecía mejor. Lo bueno es que siempre fue de muy buenos valores, entonces no se metía con nadie, nunca tuvo peleas, nunca nada de eso, gracias a Dios. Fue ha de haber muy sido buena muy buen persona. conciliador, ¿no? Ha de haber sido, Sí. como era muy buen publirelacionista, era de los que paraba las cosas. No, pero platiquemos, no, pero es que te quiso decir otra cosa. Claro, en inglés. Y con su inglés, entonces todo el mundo se callaba porque querían entender Claro. lo que decía mi padre, ¿no? Entonces por eso, pues Yo no. creo que por eso no era había buen pleitos. conciliador. Pues sí. Porque era, Wait, what? ¿Qué? Un momento, one moment. ¿Qué Entonces estás imagínense, diciendo? no. Qué Era muy padre, divertido, qué pero padre. eso fueron una de las anécdotas. Otra cosa que hacían mucho allá en los bailes, ya cuando quería empezar a salir con mi mamá, las señoras tenían un abanico Sí. que lo abrías y en cada ranurita del abanico apuntaban con quién iba a bailar la siguiente pieza. Entonces mi mamá era muy guapa, tenía abierto el abanico y pasaban los muchachos y se iban apuntando. Llegó mi papá, se le olvidó que era de a uno por un baile. Él se apuntó en todas las que quedaban. Entonces, Mr. Cooper, Mr. ya, Cooper, Mr. Cooper, nadie Mr. más, Cooper. nadie Ay, más me se muero. pudo apuntar. Entonces yo creo que todas esas cositas le gustaban a mi mamá. Y aparte de que yo no sé cómo, de veras que no sé cómo se entendían, pero se entendieron. Sí, aparte lo bonito es que me imagino a mi abuelo diciéndole su nombre, porque mi abuela se llamaba Irma Irma Barocio. Y mi papá era Reginald Percy Henry Cooper. Percy, se llamaba Reginald Percy Henry Cooper. Por eso le decían RPH. Le decían RPH, mira. RPH, siempre para acá y RPH para allá a todos lados. Henry era lo más común, yo creo, más fácil. Qué cosa, qué divertido. Todo esto antes de irse juntos, pero se casaron. Entonces se casaron antes de irse. Claro. No sé cuánto tiempo antes, pero se casaron antes de irse. Y parece ser que mi abuelita sí le caía muy bien mi papá, porque antes a mi mamá, cuando tenía un novio, la mandaba a Monterrey, que es una ciudad cerca de Tampico, para que se olvidara del novio. Entonces la mandaba para que se quedara con unas tías. Ah, ok. Unas tías que eran primas hermanas de mi abuela.
Para que se olvidara del para novio. que se olvidara del otro, separarlos. entonces ya se separaba y todo. Y con mi papá no sucedió eso tanto. Mira. Que se las soltaron y se fue hasta Egipto. Hasta Egipto, no puedo creerlo. Encima no hablaban el mismo idioma, no se conocían mucho porque llevaban, decías, 4 semanas de haberse conocido, se casaron y se fueron a Egipto. Se fueron a Egipto. Con la Shell que contrató a mi abuelo para que fuera a Egipto a cuidar. Ahorita lo vamos a ver, a cuidar. Okay. A cuidar el petróleo, que era El lo petróleo. más importante para la guerra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, después de este preámbulo, ya llegamos a Egipto. Bien. Llegando a Egipto, a mi papá lo mandaron con un grupo a cuidar el petróleo, como dijimos, a orillas del mar. Entonces ahí estaba ¿cómo se llama? El lugar donde está todo el yacimiento. petróleo. No. Donde guardan el petróleo, se me olvidó el nombre. Bueno, estaba el petróleo, lo tenían que cuidar y mi mamá se quedó bastante lejos de él, no sé cuántos kilómetros o qué, se quedó con todos los que cuidaban a las esposas de los muchachos que estaban en la guerra. Mi mamá no hablaba inglés, entonces, ¿cómo se entendió con estos cuates? No lo sé, pero se daba a entender perfectamente bien. Mi mamá sola de 17 años resulta chiquita. Que estaba embarazada y mi papá lejos. Entonces, fue una cosa de rápido, ¿no? Entonces mi mamá lo que se puso a hacer era arreglar la casa, cosía las cortinas, arreglaba todo, hacía la ropa para su bebé, hacía muchas cosas y mi papá en Egipto, sin poderla ver. No. Y durante mucho tiempo, o sea, mi papá conoció a mi hermano hasta que ya había nacido, o sea, no estuvo con ella ni en nada. Estuvieron separados mucho tiempo. Fueron 9 meses. De ese embarazo nació el primer hermano de tus hermanos, ahora sí que mi primer tío, que se llamaba también Ronald. Que le mandamos un beso en paz. Ronald descanse. Bryan. Y Ronald entonces Bryan. él nació en Egipto. Wow. Y mi mamá pues tuvo a su bebé sin saber ni qué era tener un bebé, ¿no? Ni solita. qué se necesitaba y todo. Lo bueno es que estaban las demás señoras. Entonces todas se ayudaban entre sí y sin problema. Ya luego mi papá estando en la playa tenía una superstición y esa era de que al prender fumaban mucho. En esa época se fumaba mucho. Sí. Entonces al prender un cigarrillo con el cerillo, le daban al cerillo, lo prendían a uno, al segundo y cuando iban al tercero lo apagaban. Yo decía, pero ¿por qué apagas si alcanza para el tercero? Me dice, es que en el primero te ven, en el segundo apuntan y en el tercero disparan los enemigos. Entonces esa superstición se le quedó hasta que se me fue mi papá. Wow. Todo el tiempo, no le gustaba, no podías prender con un cerillo para 3 cosas. Pero él no fue a la guerra, él no peleó en la guerra. No, él estaba cuidando el petróleo, Claro, pero pues los enemigos necesitaban petróleo. Sí. Necesitaban eso para la gasolina, para muchas peligro. cosas. Entonces, ¿Tenía entrenamiento militar mi abuelo? No. No. ¿Qué te crees? Que él era publirelacionista, que él estaba en la Shell y se fue porque era la edad para irse. Claro. Y se lo llevaron y además ni siquiera era mexicano. Entonces, claro. Pero se lo llevaron, ¿no? Porque la compañía Shell creo que es inglesa, si no me equivoco. Sí. Entonces lo mandaron para allá. Y, pues por eso llegó a la Shell, por ser inglés. ¡Ahí va! Ahí ¡Lo está. logramos! Por ser inglés, desde Inglaterra seguramente en la Shell Claro. lo mandaron a Tampico. Y además se comunicaba perfecto con los dueños porque era el idioma que hablaba. Exactamente. No así con los mexicanos. ¡Qué divertido! Bueno, ahí le paramos, ¿no? Ahí le paramos y para la siguiente... ¡Chan, chan, chan, chan! Los quiero. Más Bye. historias. Bueno, gracias, Ma. Te De quiero. nada. Y que cuéntenos si quieren saber más acerca de la historia de mi abuela que estaba en el Cairo, en Egipto, donde nació su primer hijo. Y bueno, Les ya cuento luego muchas anécdotas de mi hermano mayor. ¡Ah! ¡Qué divertido! Porque son 3. Somos 3. Bueno, un beso. Gracias, Bye, Ma. gracias. Ahí seguiremos. ¡Chao! Estas son las ¡Jackies! Jackies. Es la mejor conductora del mundo. La mejor.